Manuel Peña Muñoz es escritor, profesor de castellano y especialista en literatura infantil y juvenil, autor de numerosos libros de investigación, recopilación, crónica literaria y narrativa infantil y juvenil. Ha obtenido diversos reconocimientos literarios, tanto en nuestro país como en el extranjero, y pone todo su entusiasmo y todo su saber en esta belleza de libro que tengo acá en mis manos, que se llama El cuento de hadas, del relato oral al cuento de autor, estudios de literatura infantil y juvenil, que fue publicado por la gente maravillosa de Casa Contada. Manuel, muchas gracias por tu tiempo y por estar acá en Radio Universidad de Chile. Gracias, Antonella. Buenos días. Encantado de estar aquí en la radio y muy contento de poder compartir con las personas que nos escuchan acerca de este libro que recién se publicó por la editorial de Casa Contada. Esta es una escuela de literatura y oralidad donde impartimos talleres y cursos de expresión oral, narración oral, literatura infantil, investigación sobre autores latinoamericanos, en fin, todo lo que conforma literatura y la palabra, hablada y escrita. Y en ese marco yo doy un curso de literatura infantil para mediadores de lectura en 4 niveles. Tenemos alumnos de toda Latinoamérica, incluso de Islas Canarias, de Europa, que están, digamos, mediadores chilenos que viven allá y que se conectan al curso. Así que es un curso muy interesante con opiniones, con preguntas de los que participan. Y el contenido de esos 4 cursos yo lo fui redactando a lo largo del tiempo y ese es el resultado de este libro que contiene los capítulos que yo voy entregando a lo largo de las distintas jornadas de literatura infantil. Ahora, Ese es lo el, interesante entonces es que esto que nos encontramos en este libro es material ultra probado, tremendamente investigado y que también cuenta entonces con la mirada de quienes han participado en los talleres. Para que la gente se haga una idea, es un libro grandecito, ¿no? Es un libro que tiene casi 400 páginas. Parte con la oralidad en la historia de la humanidad. Yo estaba súper fascinada leyendo eso porque además es muy interesante ver cómo desde el inicio de los tiempos los seres humanos siempre hemos querido escuchar relatos y entendernos a través de los relatos. Y el libro hace un recorrido pasando por del Pachantantra a las mil y una noches, los cuentos infantiles clásicos, la narrativa clásica de la literatura infantil y juvenil del siglo XIX, con mucha detención en nombres fundamentales como Emilio Salgari, como Julio Verne, como Charles Dickens. Me gustó también mucho, Manuel, que hay también una mirada de época, ¿no? Por ejemplo, hay todo un capítulo dedicado a la misoginia y Verne misógamo en esa mirada. Entonces, quiero partir preguntándote por ese ejercicio, ¿no? De mirar hacia atrás y ver cómo hemos llegado hasta hoy, pero con perspectiva del presente, entendiendo que la oralidad y los relatos que nos contamos son siempre un ejercicio cultural que está ligado al tiempo y a la cultura de quien está contando. claro, exactamente. Fíjate que desde siempre, como tú bien dices, el hombre ha tenido necesidad de contar, de expresar emociones y también de interpretar el mundo. Lo que no consigue interpretar de manera racional lo hace a través de una fábula, de un mito, de una leyenda. Y siempre alrededor del fuego se han relatado esas historias que con el tiempo se han ido transformando. Entonces también cuando nos acercamos a esas historias, tal como fueron narradas en sus comienzos o como fueron escritas en cada época, vemos que se asoman en esos relatos los ambientes culturales de cada época. Entonces es interesante ver que hoy día los analizamos desde otro punto de vista, pero no debemos transformarlos, debemos conocerlos para ver el ambiente en el que esos cuentos fueron escritos. Entonces eso me parece a mí muy atractivo, porque un cuento no es solamente el argumento, sino que también cómo afloran en esos cuentos las mentalidades de la época. Por ejemplo, en los cuentos tradicionales, siempre la mujer era elegida por el príncipe para ser llevada al altar y la joven estaba Mm. esperando que llegara ese príncipe. Si no llegaba, quedaba perdida. Entonces, ese aspecto está, por ejemplo, en los romances españoles del siglo
15, todos esos relatos que son caballerescos, que son amorosos, y reflejan la cultura y la mentalidad de la época. Después, por supuesto, ha ido cambiando, y por eso que en ese libro hago un recorrido desde los primeros narradores en las distintas culturas, en la India, en África, en Medio Oriente, hasta los narradores actuales y hasta las tendencias contemporáneas de la literatura infantil que ya incorporan otros modelos que son los actuales. Entonces es interesante hacer ese recorrido y ver cómo la literatura infantil ha ido cambiando y en cada época incorpora los aspectos que están presentes en la sociedad. Por ejemplo, las tendencias actuales del libro infantil que están presentes ahí, está, por ejemplo, la idea de la igualdad de género, por ejemplo, la ecología, está presente el sentido de la tolerancia, de la paz, de la comprensión de los diferentes. Esos aspectos no estaban en otras épocas, pero en los últimos años esos aspectos se han enfatizado. Hay también un aspecto sociopolítico que también está presente aún en los cuentos infantiles. Entonces, en cada época ha habido cambios y por eso es que en los últimos capítulos yo analizo las tendencias contemporáneas de la literatura infantil, no solamente en los cuentos, sino que también en los nuevos formatos. Hoy día hay libro álbum, por ejemplo, la novela gráfica, que gusta mucho a los jóvenes. Ahí hay también incorporados aspectos de nuestra cultura, de los pueblos originarios, por ejemplo, que antes no eran temas que no estaban tan presentes como hoy día. Hoy día hay muchos libros, hay editoriales, por ejemplo, la editorial Amanuta en Chile se ha dedicado a publicar libros que reflejan nuestras culturas ancestrales. Y esa editorial especialmente tiene ese sello que rescata mitos de origen, cuentos del pueblo mapuche, Yagán, Alacalufe, y están allí presentes esos relatos. Otra tendencia que me parece interesante, que también la puse en el libro, es el rescate de textos que estaban perdidos, que no se conocían y que de pronto entonces afloran. Por ejemplo, mencioné unos cuentos en verso de Gabriela Mistral, que no se conocían y tuve la suerte de encontrarlos y de presentarlos a esa editorial, justamente a Manuta, que son los cuentos de Gabriela Mistral, basados en Caperucita Roja, La Cenicienta, La Bella Durmiente y Blancanieves en la Casa de los Enanos. Son 4 relatos clásicos que Gabriela Mistral los recreó hace ya 100 años y que estaban perdidos, o sea, no se conocían en Chile. Y la editorial Amanuta los rescató en unas ediciones muy bellas que han tenido premios internacionales. Entonces hoy día también esa es una tendencia, el rescate de textos que no se conocían y que se presentan y salen hoy día a la luz y también con otras perspectivas que hoy día las analizamos y decimos cómo Gabriela Mistral hizo estas versiones tan originales y tan modernas hace 100 años. Entonces son tienen valor literario. Bueno, a propósito de eso mismo, Manuel, a propósito de esta capacidad que tienen los cuentos de influir de manera muy, o sea, de dar cuenta del pensamiento de una época, pero más que, quiero poner eso inmediatamente en cuestión. Lo dije y lo pongo en cuestión porque también es el pensamiento de quienes pudieron escribir en su momento, ¿no? Y podríamos pensar que hoy día aparecen otros relatos, como dices tú, de las primeras naciones, pero también de relatos que tienen una mirada más inclusiva en todos los sentidos, ¿cierto? Pero eso también tiene que ver con la democratización de la palabra y de poder contar desde distintos lugares y no solamente desde el lugar del hombre privilegiado blanco, que fue históricamente, hasta bien avanzado el siglo XX, el lugar en donde estaba la narración, ¿no? Lo que te quiero preguntar es, a través de tus estudios, ¿cuán relevante ha sido eso para la educación sentimental de niños, niñas y adolescentes a lo largo de los años? Mira, se mueve Manuel, me va a mostrar unos libros. Para la gente que nos está escuchando en la radio, me está mostrando unos libros. No, es que mira, eso es fantástico, que los tengo justo aquí en la mano. Fíjate estuvimos con Pedro Ugarte hablando de esos libros que son editados por USACH, que son para educación de niños en diversidad y en feminismo.
Ya que me toca ese tema, los tengo acá a la mano, así que es un privilegio estar trabajando y escribiendo y transmitiendo desde el mismo escritorio, porque saco los libros, los tengo todos a la mano. Esta es una excelente colección de la editorial de la USACH, Universidad de Santiago de Chile, que justamente incluye una mirada diversa a niños. Es la nueva masculinidad, esa es la idea de la colección. Y por eso se llama, el colectivo se llama Ilusión Viril. Sí, porque antes se decía que el niño no podía llorar, entonces se le reprime los sentimientos. El niño era Claro, pero no educado. solamente, bueno, no solamente se decía, eso también estaba en los libros. Los niños tenían que ser valientes, tenían que enfrentarse a los monstruos y las niñas tenían que ser delicadas y pasivas, ¿no? Entonces, la literatura infantil contemporánea también incorpora esos nuevos modelos de mujer y de hombre, de niña y de niño, porque también en los estudios que yo he hecho, por ejemplo, los libros infantiles del siglo XIX eran muy marcados en los sexos. La niñita tenía que ser delicada, humilde, tímida y tenía que estar siempre bordando o cosiendo. Así las vemos en las ilustraciones. Y el niño era valiente jugando a los soldados y siendo muy fuerte en sus juegos. Pero hoy día los modelos han cambiado, entonces las niñas aparecen de otra forma en los libros y los niños también. Aquí se les permite a los niños que tienen una sensibilidad que la hagan aflorar y que no las repriman. Y así tenemos, por ejemplo, un niño mapuche que es llorón y el padre lo reprime y le dice que los niños no lloran. A cambio, el niño tiene una conexión con su madre y tiene la capacidad de llorar y de sensibilizarse. Aquí está el caso de Diego, por ejemplo, o de Jean-Luc, que es un niño haitiano. Aquí Uh también, -huh. fíjate, interesante este cuento porque también nos muestra que las sociedades han cambiado. Tú bien dices que antes era la perspectiva del niño blanco o del hombre blanco. Hoy día las comunidades se van mezclando. Hay migración no solamente en Chile, en todo el mundo. Y aquí entonces es un niño chileno que convive con un niño haitiano en el colegio. Y entre Claro. ellos, aunque el idioma todavía, hay una conexión y hay una amistad. Y comienzan jugando ping-pong. Entonces ya hay una conexión entre ellos, hay una mirada y hay un comprender al otro que es diferente. Entonces Claro, los ¿no? Y cuatro. además lo bonito es utilizar, y por eso llevaba la pregunta, ¿no? Utilizar el cuento, el relato, para instalar Exactamente. estas nuevas miradas de una sociedad más inclusiva. Para terminar, Manuel, y les recuerdo que hablamos con el investigador, profesor y autor Manuel Peña, responsable de esta maravilla de libros que yo de verdad a todos los educadores y educadoras, pero también a todos los que somos entusiastas de la literatura y de la narración, se los recomiendo, el cuento de hadas, del relato oral al cuento de autor. Para cerrar, Manuel, tú dices al final del libro que a pesar de vivir, que vivimos en un espacio tremendamente tecnologizado y que vivimos en una sociedad en donde los niños están súper expuestos a la tecnología y a las imágenes, sigue habiendo una urgencia por contar, sigue habiendo un interés por los cuentos. ¿A qué se debe eso? Por supuesto, yo creo que hoy día hay una vuelta a la oralidad, una vuelta a la comunicación verbal, oral. Está, por supuesto, están los libros impresos, está la tecnología. Hoy día el niño está con el celular en la mano, con toda la tecnología de los juegos electrónicos. Todo eso me parece muy bien, pero la comunicación verbal, oral, del padre, de la madre, de la persona que tiene cerca, que le cuente, que le hable, eso es algo inherente al ser humano y se está educando en esa comunicación verbal la afectividad, la emoción, el gusto por la palabra, que viene desde la primera infancia, en esa canción de cuna, en la rima, en el juego de dedos que le hace la madre o el padre al niño a través de una rima, hay ya una comunicación, es un puente afectivo que se tiende a través de las palabras. Y yo creo que eso debe mantenerse yo creo que se sigue manteniendo y hoy día más que nunca. Fíjate tú que hace 15 años o 10 años atrás no había este movimiento que hay hoy día en toda Latinoamérica de narradores orales, de Uh -huh. cuentacuentos. En Argentina es algo extraordinario y hay, por supuesto que hay tecnología, pero los narradores orales cuentan alrededor del fogón, aunque sea un fogón imaginario. Y en Chile también hay distintos grupos también que han surgido para narrar cuentos, para contarlos.
Y el niño y a la niña también le gusta estar en un círculo mágico porque perpetúan una situación que viene desde el pasado, que es la que yo puse aquí en el libro. Por eso se llama del relato oral, cuando los narradores contaban, al cuento de autor que ya está en el texto escrito y que inspira a los narradores para que sigan narrando y contando historias. Antes de dormirse, el niño se vaya a dormir, o en la casa, siempre tiene que haber esa comunicación verbal que va a transmitirle unas emociones muy importantes a los niños y los van a formar en la escuela de la sensibilidad y sobre todo de la belleza que entregamos a través de un cuento. Bueno, hemos conversado con Manuel Peña, una maravillosa posibilidad de saber más de los cuentos y de entusiasmarse. Si usted lo quiere conseguir, casacontada.com, ahí está también está todo lo que está sucediendo, los cursos, los talleres, también pueden ver cuándo pueden tomar un taller con Manuel Peña, pero también conseguir este libro hermoso de El cuento de hadas del relato oral al cuento de autor, estudios de literatura infantil y juvenil. Manuel, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Antonella, por la invitación y por promover este libro que tiene además el auspicio del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Así que es un libro recomendado especialmente para mediadores de lectura y para todas las personas que quieran familiarizarse con el mundo de la literatura infantil. Gracias por la invitación, Antonella. Un gusto, Manuel. Dejamos entonces hecha la invitación, casacontada.com, ahí lo pueden conseguir. Nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos con más semáforos.